Fer, ¿cómo estás? Hola, Lupita. Fíjate que estamos aquí en este conversa con el interés de analizar algunos temas trascendentales de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Fíjate que este código, de la lectura que yo realicé, en mi apreciación, no solamente se trata de una reforma procesal, sino cumple con un parámetro de regularidad constitucional y convencional. Te voy a decir por qué lo pienso así. Estos dos temas que vamos a analizar ahorita en conjunto nosotros, Sí. que se trata de la designación extraordinaria de apoyos y la declaración de ausencia por desaparición, precisamente la intención del legislador es privilegiar derechos humanos, cumplir con esta obligación del Estado mexicano de proteger dos aspectos fundamentales de las personas: la capacidad jurídica y la personalidad jurídica. Entonces yo creo que en estos temas vamos a poder visualizar que no nada más es una reforma procesal, sino sustantiva, que esta norma nos está brindando la posibilidad a la justicia cotidiana de acercar a las personas precisamente trámites que privilegien estos principios fundamentales. Totalmente garantista de los derechos humanos. Así es, Fer, así es. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de la declaración de ausencia por desaparición? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, Lupita, fíjate que primeramente te voy a decir lo que marca el artículo 20 del transitorio de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Establece que, dada la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación de este Código Nacional, si los estados no cuentan con el pronunciamiento del Congreso, esto es que no se acarree, no se enuncie que este código ya lo hace suyo el Estado, asimismo, y no deroga los códigos que actualmente tenemos, dice ahí muy claro este artículo 20 que será a través después de su publicación, al día siguiente entra en vigencia, de la cual es muy importante no esperar al 27 que marca el propio transitorio, sino simple y sencillamente ya lo estamos aplicando. Entonces, esta figura jurídica de la declaración de ausencia ya es ley vigente. Sí, ya claro. tenemos nosotros los juzgadores que aplicar esta norma de forma supletoria. Sí. Muy bien. Fíjate que para la tramitación de estas dos figuras, primero es la solicitud de declaración de ausencia y declaración especial de ausencia por desaparición. Sí. Nos lo marca el código, es muy simple. El primero, claro está, cualquier persona con interés puede acudir ante el órgano jurisdiccional a presentar la solicitud en vía de jurisdicción voluntaria. Esto es, no necesita en un momento dado, como el anterior código, que pasaran 6 meses de la desaparición. Ya puede ser en el primer momento que se dan cuenta que ha desaparecido la persona. Sí. Puede presentar la solicitud, como te comento, cualquier persona con interés o bien algún pariente. Sí. Esto es, puede ser de la forma escrita, tradicionalmente. Presentando su solicitud ante el juzgado. Presentando la solicitud, narrando los hechos, así como aportando las pruebas que considere. No obstante, también el código marca una figura muy simple, que es la comparecencia. Sí. En esta comparecencia se debe de videograbar. Como es una simple comparecencia, nos marca el código que será videograbado. Fíjate que ese es un aspecto muy trascendental en este código regulado, porque privilegia también otro principio de acceso a la jurisdicción. Muchos de los trámites van a poder acudir las personas directamente al tribunal y por comparecencia hacer su solicitud, como es el caso. El libre acceso a la justicia, ¿verdad? Además de eso, hecho lo anterior, que se presente la solicitud de una u otra, el juzgado tiene la obligación de acordar en 24 horas. Dentro de esas 24 horas se ordenará recabar las pruebas que sean necesarias para efecto de que si omitió el compareciente solicitar algún medio de prueba,
el juez inmediatamente pedirá que se dé la información, esto es de forma gratuita, no onerosa. Muy bien. Oye, Fer, entonces estamos hablando de una facultad oficiosa del juzgador de recabar pruebas para obtener toda la información necesaria para este trámite. Sí, es oficioso. Además, también es oficioso que si las personas que comparecen no llevan algún asesor, esto es, no se hacen acompañar de una persona técnica en el derecho, el juez inmediatamente va a determinar de designar un defensor de oficio. Inmediatamente, después de que se designe al defensor, también el siguiente artículo habla de la declaración especial de ausencia por desaparición, haciendo la distinción. Sí, la distinción. Sí. Ese tipo de declaración especial de ausencia por desaparición se tramitará. Claro está, la competencia es muy simple. Domicilio del presunto ausente o desaparecido. Así es. El último domicilio donde él trabajaba, donde él vieron que desapareció, es para efecto de uno tener la competencia. Pero si dentro de estas dos figuras participa un empleado federal, quien debe asumir este conocimiento por competencia, tanto en los delitos como en la tramitación, será una autoridad federal. Sí, esto haciendo la distinción de que el trámite de declaración de ausencia por desaparición puede ser por particulares o por elementos de alguna autoridad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí entraría ya la competencia. Exactamente. Admitida la solicitud y declaración pidiendo la declaración de ausencia, se dará intervención inmediatamente al Ministerio Público. Asimismo, se dará información al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. También se le dará información al Sistema Nacional de Búsqueda, que lo establece la propia ley que nos está rigiendo a nosotros en ese sentido. Sí. ¿Por qué no nos detenemos un poco ahí en esta parte? La intención de que de primera mano el juzgador le dé vista al Ministerio Público es porque igual esta figura de declaración de ausencia por desaparición puede implicar evidentemente un delito, ¿verdad? Entonces, a la par que se está tramitando en materia civil o familiar, porque entendemos que algunas entidades tienen regulada esta figura en sus códigos civiles y otras en sus códigos familiares. A la par que se está llevando a cabo este trámite de declaración de ausencia, también se inicia la carpeta de investigación y evidentemente la búsqueda de la persona a través de esta información que le va a realizar el juzgador a estas instituciones. Sí, es correcto, Lupita, en eso que acabas de puntualizar. Además, aquí nos da la tramitación muy simple. Una vez que se admitió, en las 24 horas, posteriormente se tendrá que señalar una audiencia dentro del término de 5 días. Dentro de esa audiencia, el juez va a revisar y va a decretar medidas provisionales idóneas para la máxima protección de los familiares o bien los interesados del ausente, ya sea que se trate de algún miembro de la familia. Si es, por ejemplo, que tiene hijos menores de edad, se va a proveer sobre custodia, sobre ejercicio de la patria potestad respecto de esos menores. Si tenía pendiente algún trámite administrativo la persona ausente, Fer. Las medidas son muy importantes. Por ejemplo, si hay menores de edad, el juez determinará inmediatamente la guardia y custodia de quien pueda ejercerla, que tenga ese derecho de estos menores. Asimismo, decretará la patria potestad. El ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de la patria potestad. Sí. Muy en especial los alimentos de los acreedores. Igualmente. De igual forma, si él adquirió un vehículo, esto es
de alguna forma en abonos, a crédito, ya sea en el banco que tiene una hipoteca de la casa, también el juez informará de este ausente para efecto que se le brinden todas las facilidades a los familiares del ausente. Esto es, que se ponga al corriente si aparece el ausente para que no pierda esos créditos, y también los familiares, como lo acabo de decir, tengan ese derecho todavía vigente. Uno también muy importante, todos esos son importantísimos. El derecho a la salud. Esto es, se informará a las instituciones donde estén afiliados para que se les siga brindando ese derecho a ser atendidos. Esa implicación precisamente radica en que en esta legislación ya no es necesario que se tramite la presunción de muerte. Es justamente código ahí donde puede implicar un beneficio, ¿no?, para la familia del presunto ausente esta situación, es decir, no extinguir la personalidad del desaparecido, y en cambio privilegiar su personalidad jurídica, y a través de ello que se le siga brindando a la familia, a todos los interesados que tengan estos beneficios por su parte, todo lo que involucre, por ejemplo, como tú lo decías, servicio de salud, ¿verdad? Hiciste una observación muy buena. Este código establece que no obliga a los que están presentando la solicitud de ausencia culminar con la presunción de muerte. Este código no está obligando, mientras que el código de nosotros recuerda que iniciaba con medidas provisionales primeramente para hacer saber al juzgado que había un ausente, pero pasados 6 meses, para efecto de la declaración de ausencia y de representante y designar un representante para que llevara a cabo un inventario. Sí. Y posteriormente podías, ¿no? Claro, ya tramitar la daba términos largos. Pasados 6 meses tendrías que pedir apenas, ya cuando te han designado representante del ausente, en 6 meses ya tendría la admisión o la acción de pedir la declaración de ausencia. Era muy tardado y esos términos eran muy fatales. Había otro supuesto en el código anterior, que si el ausente dejaba un poder, él tendría que seguir en cuanto le alcanzara dicho poder. Esto es, administrando los bienes, haciendo todo lo que le hubiera encargado. El poder posterior a 2 años, cuando tiene apoderado jurídico, apenas podría pedir la declaración de ausencia. Sí, así es. 2 años es muy prolongado. Si había acreedores alimentistas y si hubiera, como te comento, afiliados a alguna institución de salud, la perderían en ese tiempo. Perdían sus derechos. Sí. Tanto laborales del propio ausente. Así es. Porque también deja de trabajar. La Ley Federal del Trabajo establece que con faltas que cumpla el trabajador, se le da de baja. Así es. Y no tiene derecho a una indemnización. Ya nos iríamos en materia laboral, pero este es nada más por hacer esa narrativa. Así es. De dichas medidas, lo que estamos posteriormente, cuando se decreten las medidas, Lupita, tú bien lo sabes, se emiten unos edictos. Se va a ordenar darles los edictos a las autoridades para efecto de, antes era llamar al ausente. Se llamaba a través de esos edictos, era la función de los mismos. Era la función de publicar los edictos en el Código Familiar de nosotros. Sí. En este no. En este tendrá que girarse los edictos y hacerlos llegar a esas instituciones que te acabo de decir. Sí, y la naturaleza ahora es buscar al ausente. Sí. Justamente es buscarlo. Es buscarlo, es decir, este trámite, como ya lo decíamos al principio, privilegia la personalidad, la existencia de la personalidad jurídica del ausente, pero también su búsqueda. Y fíjate que leyendo algo de antecedentes sobre la implementación de este código, justamente atiende a un reclamo que conocemos, ¿no? Nuestra realidad en México está implicando, pues por el asunto de la falta de seguridad,
que muchas personas están desapareciendo y muchos familiares de esas personas están buscando no nada más resolver las cuestiones jurídicas en torno de ellos, sino precisamente ello, garantizar la búsqueda de sus familiares. Este código, a la hora de haber sido analizado por grandes juristas, privilegiaron ese derecho de las madres buscadoras. Sí, es un clamor popular. Exactamente. En diferentes regiones del país sabemos de este tipo de problemas, de la desaparición forzada o ausente. Entonces, de esa forma lo que pidió el grupo de madres buscadoras es eso, justamente que a su hijo no lo declaren muerto. Claro. Ellos quieren seguir buscándolo. Y seguir gozando de lo que hasta el momento antes de la desaparición gozaban cuando vivían en familia, como amigos, porque como volvemos a decir, no es necesario que sean parientes el que pida la ausencia. Puede ser que sean personas que viven en un mismo departamento compartiendo estudios en diferentes lugares que a su vez se juntan para rentar, para vivir juntos simple y sencillamente al no formar alguna pareja. Sí, realmente es un tema de gran trascendencia social la implementación de esta figura jurídica. Fíjate que también en el análisis que realizamos de este código se destaca, como lo decíamos al principio, el tema de la designación extraordinaria de apoyos. Sí. Esta figura ahora así denominada se puede traducir en cómo estamos manejando en México actualmente la discapacidad. En México existen aproximadamente 16.5% de personas que tienen alguna diversidad funcional. Fer, ¿cuáles son las catalogadas diversidades funcionales? Puede ser física, mental, intelectual, sensorial. Una persona que tenga esta condición, como enunciativamente lo está señalando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en primer orden, ante esta discapacidad, que se autorreconozca esa persona con esa discapacidad, se le tiene que respetar su capacidad jurídica. Es decir, todas las personas mayores de 18 años en México deben reconocerse, gozamos de nuestra capacidad de jurídica. Goce, uso y disfrute. Así es. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me enfrento a una discapacidad? Vamos a tratar de distinguir. La diversidad funcional es lo que te acabo de comentar. Es decir, si yo físicamente, mentalmente, intelectualmente o sensorialmente tengo alguna limitación. ¿Cómo se aprecia actualmente la discapacidad en base a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? La discapacidad no se centra en esa limitación o en esa condición, sino en las barreras que se le presentan a estas personas en su interacción con su vida social, familiar, laboral, etcétera, ¿verdad? Como mal teníamos nuestro código, el estado de interdicción. Exactamente. Que le quitabas la voluntad al presunto interdictado. Exactamente. Y no podía disponer ni de sus bienes, sí, sino solo el tutor era el que decidía. Así es, el estado de interdicción que actualmente se encuentra regulado todavía en nuestro código familiar no privilegiaba la autodeterminación. Simplemente era solicitar el estado de interdicción de una persona, se le designaba un tutor y ese tutor iba a suplir tu capacidad, iba a suplir tu consentimiento como persona con discapacidad. Ahora, este modelo social de discapacidad que se regula desde la Convención que te acabo de mencionar y que obviamente se refuerza con el artículo 1 constitucional, nos presenta un nuevo paradigma sobre cómo debemos ver no nada más los juzgadores, sino toda la sociedad mexicana a la discapacidad. Es decir, tengo el derecho de que me respetes mi capacidad jurídica,
tengo el derecho de hacer una designación anticipada de apoyos si yo pienso que voy a requerirlos en el futuro, y en eso se tienen que basar para poder determinar qué apoyos voy a requerir. O bien, extraordinariamente, si el juzgador considera que una vez que se han hecho todas las investigaciones necesarias, que se ha interactuado con la persona con discapacidad y se ha revelado efectivamente que tiene una diversidad funcional y que requiere de apoyo, extraordinariamente designarle ese apoyo. Fíjate, ¿Cómo piensas tú que es ese trámite? Fíjate, Lupita, te quería mencionar respecto de lo que dice este nuevo código, respecto de la responsabilidad de persona de apoyo. Este tipo de resolución que el juez va a determinar puede ser temporal. Debe ser temporal en determinados casos. En determinados casos. Siempre nos iremos al caso concreto, ¿verdad? Porque no todos los casos son iguales. Puede ser que tenga una discapacidad temporal. Claro. Pero también esa responsabilidad deberá ser que esa resolución que el juez emita como persona de apoyo no le va a facultar para actos personalísimos. Sí, ese es uno de los requisitos, limita esa designación extraordinaria de apoyos, pero fíjate que, bueno, como otros elementos que debemos considerar es, este trámite lo vamos a realizar de acuerdo a esta legislación en la vía sumaria. Este trámite está regulado en la parte de la justicia civil en este código. ¿Qué tipo de juicio dices que se va a tramitar? Es en la vía sumaria. A través de una audiencia oral. En esa audiencia oral se van a desahogar todas las pruebas necesarias. Oye, Lupita, entonces, ¿este trámite es mixto? Bueno, porque en la materia familiar no tenemos juicios sumarísimos. Nosotros tenemos actualmente regulada el estado de interdicción, jurisdicción voluntaria en materia familiar, pero en el Código Nacional está regulado en la parte de la justicia civil. Entonces vamos a tener que apoyarnos en nuestro procedimiento que se va a Código procesal civil del estado de momento, ¿verdad? Así es, para llevar a cabo este trámite. Algo muy destacable es que la persona de apoyo va a tener que ser una persona de confianza de la persona con presunta discapacidad. No se constriñe solamente a que sea la esposa, la concubina, algún pariente, sino tendrá que ser esencialmente alguien con quien tenga confianza la persona con discapacidad, con el fin de que esta persona precisamente interprete de la mejor manera los apoyos o ajustes razonables que va a realizar el juzgador para llevar a cabo toda la actividad jurídica, social, económica, familiar de la persona con presunta discapacidad. Además, este propio código establece la obligación de la persona de apoyo. Esto es que, si bien es cierto, es persona de apoyo, pero no va a modificar su conducta de día a día. Esto es, si él tiene una creencia religiosa, hay que no tomarlo por tener en cuenta. La persona de apoyo va a cambiar. Así es. También es importante respetar lo que esa persona con discapacidad decida. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cómo actúa? Todo ello son elementos que esa persona de apoyo tiene que tomar en cuenta al interpretar los apoyos o ajustes razonables que realice el juzgador en la sentencia para poder llevar a cabo ese apoyo, siempre privilegiando la manifestación de la voluntad de esta persona con discapacidad. Otro elemento ya para cerrar este tema, Fernando, fíjate que no es definitiva esta designación de apoyos. Si llegara a variar esta circunstancia que se tomó en cuenta para designar a la persona de apoyo, tendrá que ponerse del conocimiento del juzgador para que se modifique la sentencia o bien que cese esta designación. Oye, Lupita, ¿este trámite de persona de apoyo se puede llevar a cabo ante el notario? No, tendrá que ser un juez
quien declare esa designación, Fer. ¿Se podrá hacer la modificación de la persona de apoyo? ¿Qué causas serían? Pues la principal, que cese la discapacidad de la persona o que haya habido alguna mejoría. ¿Conflicto de intereses? Bueno, en ese caso también no puede ser que una persona de apoyo tenga un conflicto y esté representando a esta persona o apoyándola, mejor Puede dicho. ser una relación laboral, puede ser profesional, puede ser familiar. Sí, si existiera Si tuviera negocios propios. Si existiera ese conflicto de intereses, definitivamente tendría que removerse a esta persona de apoyo, ¿verdad? Y los designaciones sin conflicto por ser parentesco, ¿crees que sea un motivo? No, como para... no, las personas de apoyo pueden ser cualquier persona. Como eje central tendrá que ser persona de su confianza, ¿sí? Yo pienso que, a grosso modo, estos son algunos elementos que podemos compartir sobre estos dos temas. Sí. ¿Quisieras hacer alguna conclusión? Sí, es importante de concluir diciendo que este código es garantista totalmente de los derechos humanos, también de los menores de edad, personas con discapacidad. Y este código, justamente cuando el Congreso emita el acuerdo de introducir este código y que a su vez dé de baja los códigos, los derogue, entraremos de lleno a este código nosotros, los juzgadores. Así es. Gracias, Fer. Gracias, Lupita.